Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro 16º programa digital Encuentros Banco Central del Ecuador. Como ya es costumbre, todos los días jueves a las 16 horas, el Banco Central del Ecuador transmite un programa en vivo llamado Encuentros BCE. Mi nombre es Fernando Jurado y el día de hoy me acompaña el señor David Méndez, con quien vamos a tratar el tema gerencia de proyectos, una habilidad clave para el futuro. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, bienvenido. Voy a hacer una breve reseña de David, de su biografía. David es psicólogo organizacional, MRH, MBA, PMB, PHR. Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de La Rioja. Máster en Administración de Empresas del IDE Business School. Especialización en Dirección de Empresas con mención en Mercadeo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Psicólogo industrial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Administrador de empresas por la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Tiene 22 años de experiencia en diversos tipos de industria y modelos de negocio en empresas como Deloitte & Touche, GlaxoSmithKline, Occidental Exploration and Production Company, fundador y director de Corporación Élite. Ha liderado emprendimientos y proyectos brindando servicios a nivel corporativo para la mayoría de empresas medianas y grandes en el país. Es consultor, facilitador e instructor en gestión de proyectos, gestión del cambio, agilidad, equipos de alto desempeño, talento humano, management 3.0, metodología ROI, aprendizaje experiencial, metodologías exponenciales y desarrollo organizacional. Muchas gracias, David, por estar aquí. Comenzamos, el tiempo es tuyo para tu presentación, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar. Debido a que el tiempo es oro, vamos a aprovecharlo al máximo. En esta ocasión, básicamente vamos a enfocarnos en un tema desde una perspectiva que tiene que ver con, primero, la gestión de proyectos y entenderla en un contexto actual, y cómo esa gestión de proyectos es una habilidad y en realidad un conjunto de habilidades que cada vez son más importantes para el presente y el futuro que estamos viviendo. A nivel, bueno, como experiencia personal, yo me inicié en el área de proyectos desde el año 2005 y es algo que ha transformado, podría decir, gran parte de mi carrera. Mi formación estuvo combinada entre la administración de empresas y la psicología organizacional como algo que me apasionaba y me ha gustado desde siempre. Sin embargo, la gestión de proyectos se ha convertido al pasar del tiempo en un excelente complemento para hacer muchas cosas y poder comunicarme con distinto tipo de organizaciones, participar en distinto tipo de proyectos. Me ha dotado de muchos conocimientos y habilidades extras que quisiera resaltarlas aquí para que ustedes puedan visualizarlas y apreciar el potencial que esto tiene para sus carreras. Para mucha gente la gestión de proyectos ha sido un antes y después. En el mundo existen profesionales dedicados a esta área que vienen de distintas disciplinas. En la gestión de proyectos existen ingenieros civiles, ingenieros en sistemas, antropólogos, administradores, personas que se dedican a proyectos sociales, y al final del día, bueno, cualquier persona que realiza una actividad dentro de su ámbito personal o laboral, en algún momento hace proyectos. Todos hacemos proyectos. Yo les pregunto a ustedes, como una reflexión interna, pues, ¿qué proyectos han hecho? ¿En qué proyectos han participado? Y dentro de esa experiencia que ustedes han tenido, ¿en qué les ha ido bien y en qué les ha ido mal? En la medida en la que ustedes puedan
visualizar su experiencia personal y quizás hacerse una segunda pregunta. ¿Cómo hubieran cambiado los resultados o cómo hubieran cambiado mis experiencias si quizás hubiésemos conocido ciertas prácticas o ciertas formas de hacer ese mismo trabajo? Quizás la historia de esos proyectos hubiera sido completamente diferente. Entonces, en ese contexto, pues vamos a ir conversando un poquito sobre qué es la gestión de proyectos y cómo se inserta esto como una habilidad que se convierte en un must o en un deber tener para cualquier profesión. No importa si tú eres economista, si eres una persona que trabaja en el área de marketing, de producción, tecnología, talento humano, etcétera. Indistintamente del área en la que tú trabajes, vas a hacer proyectos. Siempre vas a tener un trabajo que va a tener un inicio, un fin, va a generar un producto, un servicio, un resultado único. Y en esa medida, a todos nos interesa que nos vaya bien. Por otro lado, vamos a ver elementos del entorno que van a estar cambiando. Aquí está, bueno, la lámina de la vanidad que ya me presentó. Muchas gracias, Fernando. No vamos a repetir. Esta igual información que está en esta presentación la vamos a compartir. Así que vamos a entrar en ciertos contenidos iniciales. Cambio versus transformación. Bueno, creo que este año, el 2020, ha sido para todos un año muy especial, un antes y después. Creo para muchas generaciones. La pandemia que estamos experimentando definitivamente le ha dado una visión y una experiencia que va a marcar nuestra historia de vida. En ese sentido, bueno, hablar de cómo cambian las cosas creo que sería un poquito redundar. Estamos viendo realmente hechos, sucesos, que como dicen los cineastas, la realidad supera la ficción, que nos pueden dejar asombrados. Suceden cosas inesperadas y en ese sentido cada vez es más importante que tengamos un conjunto de habilidades y formas que nos permitan estar preparados, que nos permitan saber cómo responder, saber cómo asimilar ciertas cosas que quizás es difícil procesarlas, y también saber cómo gestionar y convertirnos en agentes de cambio. Y esto no estoy hablando solamente en un aspecto de trabajo u organizacional, sino también a nivel personal. Creo que en este año todos hemos experimentado en diversa escala esa afectación del cambio en nuestras vidas. Y en ese sentido vale la pena un poco profundizar cuál es la conexión que tiene ese contexto de cambio que vivimos y la gestión de proyectos. ¿Qué tienen que ver? Pues en mi caso y desde el punto de vista de la psicología tiene muchísimo que ver. Su vida misma la pueden considerar como un proyecto. Y en ese sentido, pues preguntarnos, ok, ¿qué es lo que quiero hacer en ese camino que entendemos como la vida y qué cosas quiero ir logrando a lo largo del tiempo durante el efímero paso por este mundo, ¿no? Así que, bueno, cambio. En el diccionario, ustedes se van a la Real Academia de la Lengua, hay esa etimología, de dónde viene este término. Y lo que nos dice es que producir cambio, ¿qué es? Producir cambios en algo, de modo que en mayor o menor grado pierda sus anteriores atributos para adquirir en forma transitoria o permanente otros nuevos. Cuando la gente que nos conoció hace muchos años nos vuelve a ver quizás y nota algo distinto, pues nos dice, bueno, parece que ya no eres la misma persona de antes, o cómo has cambiado, o veo un cambio en ti. Entonces, cuando hemos tenido este tipo de conversaciones y esa retroalimentación, pues obviamente nos están diciendo esto, ¿no? Algún atributo, alguna característica, algo ha ido modificándose en nuestra persona. Y bueno, cuando hablamos de transformación, quizás hay un pequeño matiz. Si bien son dos palabras que se usan como sinónimas, pero desde el contexto organizacional, desde el contexto de gestión y desde el contexto personal también esto tiene una diferencia importante, y tiene que ver con
la profundidad de ese cambio. La transformación es un conjunto de cambios que, miren lo que dice aquí, llega a cambiar la forma de qué, de ese objeto inicial a cómo terminó después de un periodo de tiempo. Y de tal manera que, así como está en la imagen, esa oruga, si es que fuésemos nosotros un niño de 3 o 4 años y vemos al inicio esa oruga, ese gusano que está ahí, y a la vez le vemos al lado volando a una mariposa, pues claro, si los vemos juntos nunca supondríamos cuando tenemos 4 años de edad que vienen de la misma fuente, del mismo origen, pero ha experimentado una transformación y en ese sentido nuestro mundo, las sociedades, los países, los sistemas económicos, la tecnología, no solo están cambiando continuamente, sino que en muchos aspectos se están transformando. Y cuando hablamos de esa transformación, pues ahí vienen, bueno, podrían venir muchos ejemplos. Yo en este caso he querido, como punto de partida, hacer referencia al futuro del trabajo, porque si estamos enfocando y queremos mirar a la gestión de proyectos como una habilidad clave que todos vamos a necesitar en el mundo laboral, el trabajo y su naturaleza no está cambiando, se está transformando. Están existiendo profundas modificaciones con respecto a, a nuestra actividad. El trabajo es al final del día una actividad que realizamos que le brinda a todo ser humano la oportunidad de sentirse productivo, de sentirse valioso, de sentirse capaz, de identificarse con algo que le gusta. Es un espacio de crecimiento, de desarrollo. El trabajo no es solamente una fuente de ingreso, el trabajo es una fuente de muchísimos beneficios para las personas y las sociedades. Entonces, si pensamos en la transformación de ese trabajo, pues tenemos que mirar qué está sucediendo. Aquí aparecen las distintas generaciones y claro, cada generación en su momento histórico tuvo un contexto particular, tuvo una realidad histórica que vivió y en función de ese contexto también ellos tuvieron que desarrollar ciertas habilidades que les permitan tener éxito, que les permitan tener las posibilidades de lograr brindar, por ejemplo, a sus familias las condiciones adecuadas para que se desarrollen. Y bueno, esos contextos históricos es importante también tenerlos en perspectiva, porque al final del día esos contextos y esas exigencias que nos marcan esas realidades es lo que de alguna forma impulsa a las personas e incluso a las universidades, por ejemplo, a generar una oferta académica. Nuestros padres o nuestros abuelos cuando fueron al colegio, a la universidad y claro, iban a buscar una carrera, eventualmente estoy pensando en un baby boomer o antes la generación silenciosa. En ese tiempo la oferta de carreras era limitada en comparación a la de hoy, ¿no? Entonces, nuestros papás nos decían, bueno, puede ser arquitecto, ingeniero, abogado, médico, etc. Entonces, las opciones eh, eran relativamente cortas, pensando en los sistemas educativos de los distintos países. Con el pasar del tiempo y el avance tecnológico, esa proliferación de profesiones, por ejemplo, ha ido cambiando. Entonces, por ejemplo, la gente de la generación X ya experimentó una nueva realidad. Miren, ya apareció la televisión a color. Bueno, ustedes pueden tener varios ejemplos de cómo la generación X, yo me identifico y me ubico dentro de esa generación. eh, Experimenté, por ejemplo, el nacimiento del Internet. Entonces, nuestros abuelitos no conocieron Internet, nosotros somos una generación que vimos cómo empezó y a su vez ese nuevo entorno empezó a generar también nuevas actividades y nuevos trabajos. Ya con la evolución y la transformación tecnológica, pues las nuevas generaciones y los nativos digitales están viviendo otro entorno distinto al que vivieron nuestros predecesores. Entonces, cada contexto, y esto quisiera que se queden como un primer elemento,
cada contexto social, tecnológico que está enmarcado en un lugar, además está enmarcado en un sitio específico, un lugar geográfico, hace que nosotros como sociedad y como individuos desarrollemos ciertas habilidades que nos permitan tener éxito en esos entornos. Entonces, en este caso, nuestro futuro, bueno, se hace cada vez más retador, más competitivo, y ya la generación Y está trabajando, los millennials, la generación Z ya son los jóvenes que recién se graduaron hace pocos años y están insertados en su primera etapa laboral. Y claro, ellos vienen ya con un conjunto de nuevas habilidades que le aprendieron no tanto de sus padres e incluso de la enseñanza de las escuelas, porque los sistemas educativos quizás no están sincronizados con el avance del mundo, sino del contexto y de la realidad en general que vivimos. Y como ustedes ven, de ahí aparecen entre la generación y la Y y Z los famosos, por ejemplo, influencers de redes sociales, los youtubers, los tiktokers, etcétera, que están en algunos de ellos no solamente haciendo eso como una actividad de entretenimiento, sino ya lo hacen como una actividad lucrativa. Interesante, hay gente que está ganando muchísimo dinero en ese contexto, en ese entorno. Entonces, si tú le preguntas quizás a tu abuelito, bueno, abuelito, ¿por qué no te metes, no te haces un TikToker o un influencer en YouTube? Posiblemente para nuestro abuelito puede sonar interesante, tal vez lo entienda, tal vez no, pero el proceso de construir esas habilidades no es tan sencillo. Hay algunos que sí lo han logrado. Yo tengo una tía que tiene más de 73 años, que es experta publicando todos los días en redes sociales muchos contenidos. Obviamente son contenidos personales, ¿no? De la familia, pero sube videos, audios, una serie de contenidos que increíblemente veo que lo puedo hacer, pero no todos tienen esa posibilidad. De todas formas, si es que nosotros queremos mantenernos competitivos en este mercado, obviamente necesitamos hacer ese esfuerzo, entender ese futuro, entender ese contexto y entender ese esfuerzo que requerimos realizar para construir esas capacidades. Y en este caso estamos hablando de la gestión de proyectos. Bueno, ahí los baby boomers, miren, en ese tiempo su paradigma de éxito era la estabilidad, era el trabajo, un trabajo para toda la vida. Para nosotros, pues nos cansamos de esperar toda la vida para ser el jefe, y tal vez quisimos tener éxito siendo jóvenes ya pues alcanzar alguna posición jerárquica y obtener ingresos que nos permitan tener un progreso. Para los millennials, en cambio, han visto eh, o le han dado más importancia a su satisfacción personal, a su bienestar personal. Hemos visto muchos ejemplos que han sacrificado dinero versus estar conectado con cosas que realmente les gusta o les motiva. Claro que eso normalmente en una primera etapa, ya cuando tienen responsabilidades, ya son padres de familia, tienen hijos, tienen que rendir cuentas y demás, van modificándose eso, pero esa tendencia marcada esta generación. Y a los más jóvenes aún todavía tenemos que ver cómo van. Entonces, el mundo, como vemos, está girando continuamente y sigue cambiando. Aquí yo les dejo, si ven, unos 4 puntos que para quienes quieran profundizar, pues les recomiendo ampliamente. Primero, Alvin Toffler es uno de los más prolíficos autores acerca de el cambio y el futuro, y nos da una visión muy enriquecedora sobre y una lectura de cómo ha ido evolucionando todo. Ya falleció, dejó un instituto que se llama Toffler Associates, y tiene temas muy interesantes de qué está sucediendo y cómo va a pasar. Si ustedes leen este libro, El Shock del Futuro, y ese libro fue escrito en 1970, describe la sociedad de Nueva York de ese entonces, y es muy interesante mirar lo que él escribió en 1970, cómo se está replicando, y de alguna forma es lo que estamos en muchas sociedades, incluso ya latinoamericanas, viviéndolo el día de hoy. Um, Así que bueno, primera referencia para que un poco montemos ese contexto y ustedes tengan un input de hacia dónde está caminando todo y cómo, sobre todo, el aporte más importante ahí es
cómo administrar el shock de ese futuro. Creo que la pandemia a todos nos dejó en shock, nos dio un cambio brusco que nos indujo a, bueno, a aprender cómo sobrellevar esta situación. Así que hay todo un concepto de adaptación que Toffler lo maneja. Thomas Frey es otro autor interesantísimo, ahí les dejo incluso el link, ustedes pueden googlear al Instituto Da Vinci. Las empresas como Google y otros gigantes tecnológicos regresan a ver al Instituto Da Vinci y a las opiniones de Thomas Frey como el gurú del futuro actual que todavía está vivo, y bueno, hay cosas interesantes. Y dentro de ese link ustedes van a encontrar también las profesiones y los trabajos que se predicen y cómo va a ir cambiando esto hasta el 2030. Estamos en 2020, son 10 años, estamos cerca. Y bueno, la cuarta revolución industrial, eso ya no, ustedes ya están familiarizados con esto. Aquí simplemente agregar que la combinación del Big Data, la robótica, la inteligencia artificial, está impactando sobre el trabajo. Al final del día, para los entusiastas y amantes de la tecnología, pues hay un discurso que dice que el trabajo no se va a eliminar. Las estadísticas, y para quienes son economistas, pues van a saber siempre que toda estadística acerca del desempleo está modificándose y tiende a crecer. Y la automatización es algo que va a impactar. Ahí hay un estudio de estos dos autores, Levy y Murmain, que dicen que en resumen el 30% de las actividades de nuestro trabajo es susceptible de actualizarse. Obviamente de no todos los trabajos, hay ciertos trabajos que todavía es muy difícil que se automaticen, pero ¿qué porcentaje de trabajos? En el mundo, si es que mapean el 100% de trabajos, del dice del 45%, o sea, más o menos casi de la mitad de los trabajos van a ser afectados por esta automatización. ¿Y en qué grado? Aproximadamente un 30%. Así que, bueno, pensando en el extremo de qué está sucediendo, pues si mañana yo me quedo sin trabajo, ¿qué sucede? Pues igual tengo que comer, tengo que seguir viviendo, tengo familia, etcétera, etcétera. Entonces, miren lo que ha sucedido ahora en la pandemia, no solo aquí en el Ecuador, en el mundo. Incluso LinkedIn, que es una red, en teoría, de networking que me ayuda a encontrar trabajo, despidió a 1000 empleados. Entonces, esas personas han tenido que buscar opciones. Si ustedes vieron durante el Facebook ahí ahora, hasta la fecha, hay gente que está dedicada a vender insumos, mascarillas, insumos médicos, equipos de seguridad, comida, una serie de emprendimientos que ya son propios, en otros casos a brindar servicios para poder continuar. De eso se trata la economía geek, la economía del freelance o la economía colaborativa, y en muchos de los casos es economía basada en proyectos. Ahora, esto no es solamente algo que va a suceder por estos fenómenos, porque al final del día, una de las tendencias es que el día de mañana ustedes posiblemente están apreciando la libertad que tienen con la pandemia, ustedes están apreciando quizás su tiempo disponible o su cercanía con la familia y esa flexibilidad. Hay gente que definitivamente ya ha adoptado ese estilo de vida y le interesa trabajar bajo un enfoque de proyectos. Entonces, si yo sé algo, yo soy un experto en, no sé, estudios actuariales, en finanzas, soy, no sé, un contratista que arreglo casas, etcétera. Al final, esos trabajos son proyectos. Y en la medida en la que ustedes tengan esas habilidades que les permitan gestionar de la mejor forma esos proyectos, pues van a tener mejores oportunidades. Si es para la organización, obviamente eso va a tener un beneficio organizacional. Entonces vamos a ver qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin, nos genera un producto, servicio o resultado único y se elabora gradualmente. Y ese producto, servicio o resultado puede ser de cualquier tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, un iPad o un teléfono, un smartphone. Tenemos una película, ahí está Odisea en el espacio de Kubrick del 2001. Todos los proyectos de diseño y construcción, desde las antiguas ruinas que podemos apreciar cuando vamos de turismo a algún lugar,
hasta las obras de ingeniería y los megaproyectos de construcción que se están haciendo en el mundo, ¿no? Entonces, el proyecto es de cualquier tipo. eh, Ahora que estamos viviendo incluso una ola de iniciativas que buscan, por ejemplo, el respeto a la diversidad, la inclusión, y respaldan todos eh, estos valores que buscan un beneficio social. Pues ahí también hay una arena enorme de proyectos que estamos realizando. Entonces, no importa en dónde trabajes, no importa tu profesión, eh, tú haces proyectos en tu vida personal o en tu trabajo, y en ese sentido los proyectos son transversales y es algo que continuamente los estamos haciendo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que el proyecto, como habíamos hablado, es ese esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin, y se ocupa principalmente del cambio, que es el antecedente que vimos. Si ustedes dicen, yo voy a certificarme como PMP, pues ese es mi proyecto, y es un proyecto de cambio en el sentido de ser un proyecto de crecimiento personal. O si el día de mañana ustedes dicen, vamos a implementar un sistema para mejorar una capacidad interna de la decisión, todo esos esfuerzos al final del día generan un producto y me generan un cambio. Va a haber una modificación entre un antes y un después. Y obviamente esos cambios, lo que buscamos es que sean cambios positivos, benéficos. Y en este caso, este es el punto, ¿no? Queremos que esos cambios sean exitosos, esos proyectos sean exitosos. Entonces, aquí hay 4 criterios que es importante mirarlos y que se lleven y los miren dentro de sus proyectos. Primero, ¿cuándo sé que un proyecto ha sido exitoso? Si es que he conseguido un objetivo o el objetivo para el cual ha sido concebido ese proyecto. Segundo, los resultados. Si esos resultados me han generado un beneficio cuantitativo o cualitativo, o un balance entre ambos. Y tercero, que en algún, o no en algún grado, en buena parte debería proporcionar satisfacción al conjunto de interesados clave. A veces es imposible soñar en satisfacer a todo el mundo, pero sí necesitamos lograr esa satisfacción de ese conjunto de interesados o de personas naturales y jurídicas que le rodea al proyecto, eh, porque de eso va a depender de que el día de mañana pues ese producto sea usado, bien aceptado y sea utilizado apropiadamente y brinde los beneficios. Y ahí puse esta palabra, realista. Entonces el primer criterio de éxito empieza desde el momento en el que nosotros lo diseñamos, lo planificamos, no al final, sino al inicio. Y cuando hablamos de un proyecto realista, no estamos hablando de que sea pesimista o optimista. Realista significa que nosotros podamos tener una concepción clara con respecto a la demanda de trabajo que tenemos al frente, y evaluemos apropiadamente las capacidades internas, los recursos, la experiencia, la tecnología, el equipo, etcétera, y saber que realmente estamos en las posibilidades, tenemos esas habilidades, fortalezas para poder hacer ese trabajo, lograr los objetivos, lograr esos resultados y generar esa satisfacción. Eso significa hacer un proyecto realista. Entonces, si es que tu proyecto suena muy ambicioso, pero tú tienes todos los recursos y todas las capacidades para hacerlo, pues eso sigue siendo realista. ¿Cuándo no es realista? Cuando la brecha entre el trabajo que queremos hacer y mis capacidades de lograrlo pues son demasiado grandes. Ahí sí posiblemente me estoy enfrentando a un gran riesgo de que mi proyecto no lo logre realizar. Y ese es un criterio genérico, pero para el estándar del PMI en este caso y para otros estándares es importante. Entender también que cada proyecto puede ser abordado y realizado de distintas formas. No hay una sola receta para hacer proyectos, no hay un solo enfoque para hacer proyectos. Y aquí, en este cuadrito que tenemos, por un lado, en el lado vertical, los requerimientos, y pensando sobre todo en que
cuando tenemos un proyecto, por poner un ejemplo pequeño, ustedes dicen, bueno, somos una familia, queremos hacer, no sé, una casa de campo en un lugar, y cada uno tiene una opinión distinta. Entonces estamos en este punto, ¿no? No es difícil llegar a un consenso entre las partes involucradas. Pero cuando tenemos todos un consenso y además tenemos claridad con respecto a qué queremos lograr, ¿eso qué quiere decir? En terminología de proyecto significa que el alcance está claro. Si el alcance está claro, pues hay esta visibilidad con respecto a qué queremos hacer. Y por otro lado, nuestra tecnología y nuestras capacidades de hacer las cosas y lograr esos objetivos. Entonces, si es que mis capacidades son certeras, son reales, están disponibles, nosotros estamos ubicados en este enfoque que es el predictivo, porque yo ya sé lo que quiero hacer y, bueno, tengo todas esas capacidades, entonces puedo planificar ese trabajo de manera ordenada y lograr eso. Pero, ¿qué pasa si es que en el escenario opuesto, por ejemplo, nadie se pone de acuerdo o no sabemos con claridad, hay muchas zonas grises con respecto a qué queremos hacer? Y por otro lado, mis capacidades todavía son inciertas con respecto a saber si podemos lograr eso. Pues claro, aquí viene la zona del caos, o sea, es complejo. Y en la mitad aparece una alternativa que está pensada y ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, pensando en eso, en cuál es mi posibilidad de hacer un proyecto cuando el producto final quizás no está tan claro, ese alcance. Yo sé que necesito algo, yo sé que tengo que generar un producto, pero ese producto, hasta que no esté finalizado y terminado, pues no voy a saber exactamente si es que va a satisfacer todo. Esto, por ejemplo, sucede con productos nuevos. Cuando lanzamos un nuevo producto, eh, esa es la razón por la que muchas organizaciones o personas van testeando, ¿no? Van queriendo saber si es que, por ejemplo, un cliente está a gusto con ese producto. Y por otro lado, igual, si tenemos esas capacidades de irlo diseñando y construyendo. Entonces aquí entra el contexto ágil o adaptativo que ya vamos a mirar. Ahora, ¿por qué es importante una buena gestión? Al final del día, no importa si tú usas el modelo predictivo o usas enfoques ágiles o adaptativos, en ambos casos nosotros necesitamos o buscamos eh, tener éxito en el proyecto, generar valor. Necesitamos buscar que nuestros interesados clave, que nuestro cliente, nuestro patrocinador esté satisfecho, porque esa es la razón de hacer un proyecto y que proporcione los beneficios esperados, ¿no? Entonces, para la organización, si estamos trabajando en una organización, claro, hacer bien un proyecto, tener una buena gestión de proyectos, debe repercutir en que nosotros tengamos mayor probabilidad de lograr esos beneficios esperados. Pero si es que no es así, pues obviamente puedo tener una idea brillante, pero al final del día no llega a plasmarse, no llega a concretarse y no llega a entregar ese valor y esos beneficios. Y cuando hablamos de valor, es importante eh, aterrizar cuál es el valor que nuestro proyecto está entregando. Todo proyecto va a entregar un producto o un entregable y ese producto, servicio o resultado, al final del día me debe generar un valor, porque si no me va a generar un valor, lo que va a suceder es que me va a destruir valor, me va a destruir dinero, me va a destruir tiempo, estoy desperdiciando todo ese valiosísimo recurso que tengo para poder hacer otras cosas que sí me deberían generar valor. Entonces, aquí, bueno, entrar en la discusión de valores es todo un tema que por razones de tiempo no lo vamos a hacer, pero este es el otro punto, ¿no? Eh, Cuando vamos a hacer un proyecto, bueno, tenemos opciones. Yo les había dicho, aquí en el mundo de la gestión de proyectos y las comunidades de gestión de proyectos han existido eh, y aportes sumamente interesantes, han ido pues marcando esas distancias, pero por otro lado han empezado a tener puntos de conexión y a aportarse. Entonces, un modelo es el predictivo, que
para ciertas personas se lo concibe como el tradicional, pero no es el tradicional en realidad. Para el modelo predictivo, por ejemplo, ¿qué es lo tradicional? Lo tradicional es que las personas cuando, y esto de acuerdo a los estudios, cuando se han lanzado a hacer proyectos, uh, quieren planificar, posiblemente hacen un plan, pero la planificación suele ser compleja, débil, con muchos vacíos, y claro, al momento de ejecutar tenemos problemas, y súmenle si es que estamos en un ambiente cambiante, turbulento y demás, entonces lograr resultados van a ser difíciles y hay toda una estadística enorme de proyectos fallidos. Dentro del enfoque predictivo hay un énfasis muy fuerte en planificar. Obviamente yo puedo planificar de manera detallada para que mi ejecución sea ordenada, mi control también sea claro y pueda cerrar con éxito, si es que mi alcance es visible, si yo sé qué quiero lograr. Entonces el enfoque predictivo, si yo voy a construir un edificio de 50 pisos y necesito detalladamente tener claridad con respecto a cómo es el diseño, cuáles van a ser las funcionalidades, mi presupuesto, los plazos, etcétera. Claro, esa planificación detallada me sirve y voy a buscar, una vez que ese plan esté hecho, hacer las cosas y ejecutar las cosas de la forma más alineada de ese plan. No quiere decir que no vamos a tener apertura a que puedan haber ciertos cambios. Sin embargo, vamos a tratar de controlar y minimizar esos cambios, porque, por ejemplo, si es que estamos en un enfoque predictivo y estamos haciendo ese edificio de 11 pisos y tú tienes un presupuesto, no sé, de 10 millones de dólares y de ahí no puedes salirte. Claro, si yo por hacer cambios me tengo que gastar 11, 12, 13 o 15 millones de dólares, simplemente no voy a poder hacerlo porque no voy a tener esos recursos. Por lo tanto, en ese tipo de circunstancias, el cambio y dentro del modelo predictivo vamos a tratar de controlar. Y como ustedes ven, aquí tenemos unos procesos que me ayudan a iniciar el proyecto. Una vez que inicio y tengo definido qué voy a hacer, empiezo a planificar en detalle. La planificación, ¿en qué consiste? En definir el cómo lo voy a hacer, paso a paso. Una vez que tengo aprobado un plan, pues empiezo a ejecutar y esa ejecución es ordenada en función al plan. No es una ejecución espontánea y empezar a hacer cosas que no estaban programadas. Por otro lado, el control lo que hace es comparar lo ejecutado con lo planificado y asegurarse y saber si es que estamos haciendo el trabajo correcto, si estamos cumpliendo con criterios de calidad, si estamos entregando los productos apropiados y si es que hay desviaciones, pues tomar acciones correctivas y preventivas que eventualmente podrían hacer que mi plan se vuelva a ajustar, volver a ejecutar. Y el momento en el que el control nos dice el producto está bien, podemos aceptarlo, entonces empezamos a cerrar. Podemos empezar a cerrar una fase o un proyecto. Ese es el modelo predictivo. Hay el iterativo, el incremental y el adaptativo. Aquí estoy poniendo simplemente las dos puntas o los dos extremos en cuanto a estos ciclos de vida o enfoques o formas o alternativas que tenemos para abordar el trabajo en un proyecto. Por otro lado está el ágil o adaptativo. En este enfoque, ¿qué hacemos? Igual, no dejamos vamos a hacer un inicio, obviamente, así como en el predictivo, vamos a tener que definir qué quiero hacer. Segundo, voy a tener que planificar. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que en el adaptativo o ágil, sé que tal vez van a haber cambios y además estoy dispuesto a asimilar esos cambios porque al contrario lo que busco es que mi cliente esté satisfecho, lo que busco es crear valor, generar beneficios y por ese lado lo que estamos intentando es que el producto que generemos pues sea aquel que cumpla con esos criterios de valor y de satisfacción. Entonces, mi planificación sí la voy a hacer, se va a quedar congelada y voy a tratar de generar un producto para que una vez que esté realizado, el cliente lo pueda ver. Entonces, después de mi plan, ejecuto y una vez que ejecuto, tengo un resultado. Es decir, aquí, ¿cuál es la diferencia en el enfoque adaptativo ágil? Que yo le puedo invitar al cliente para que vea y le digo, mira, aquí tienes tu producto, tienes un parlante como el que me habías pedido y lo que quiero saber es, ¿qué te parece?
¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Te gusta? ¿Cumple con lo que tú requieres? De esa manera, al cliente ver el producto puede darnos un feedback, una retroalimentación, decir, bueno, ¿qué está bien? ¿Qué cambios quisiera? Y yo entro en una segunda etapa, un segundo momento, habiendo recopilado esos cambios, a planificar nuevamente, ejecutar y entregarle una segunda versión del producto y le vuelvo a preguntar al cliente, ¿qué te parece? Dame tu retroalimentación, luego vuelvo a recoger esos cambios, planifico nuevamente, ejecuto, hasta que en algún momento, a la segunda, tercera o cuarta iteración, le voy a entregar el producto al cliente y el cliente va a decir, sí, eso es lo que quiero, esto me agrega valor, estoy satisfecho con ese producto. Entonces, como ven, este es otro enfoque, otra forma de hacer el trabajo de un proyecto. No quiere decir que el uno es mejor ni el otro es peor, simplemente son enfoques en donde yo tengo opciones. Lo que sí tengo que analizar es qué proyecto, qué trabajo voy a realizar y en función de eso elegir cuál es el enfoque más adecuado que me va a brindar beneficios de acuerdo a lo que vamos a hacer. Entonces ahí tenemos un ejemplo del predictivo, como dice, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Y en este caso, cuando en la línea recta, cuando yo sé qué es lo que quiero, cuando el alcance está definido. Si en sus proyectos en los que están trabajando, ustedes tienen una claridad absoluta o una altísima claridad con respecto a qué trabajo tienen que hacer, qué productos tienen que entregar, qué características debe tener ese producto, cuáles son las condiciones del entorno en el que van a hacer su proyecto, y todo está claro para el equipo, pues claro, la línea recta es hacer un plan e ir hacia allá. Y ese es el enfoque predictivo. Pero el escenario ideal para que esto funcione apropiadamente o de la mejor manera es que el alcance no cambie o que trate de no cambiar y de esa manera poder avanzar con el trabajo. Dentro de ese enfoque vamos a tener que gestionar no solo el alcance, el tiempo, el costo, que normalmente son las tres variables que nos preocupan. El alcance, cuánto trabajo has avanzado, qué nos falta para terminar. El tiempo, pues tiene que ver con avances, con la duración del proyecto, con cumplir plazos, con nuestras actividades y cómo están conectadas. Y los costos, obviamente hay proyectos que tienen restricción de costos y eventualmente no tengo la posibilidad de tener más recursos para hacer algo. Tal vez otros proyectos sí lo tienen. Pero además de eso, los estándares de las buenas prácticas de proyectos, y en este caso del PMI, lo que nos dice es, directores de proyectos, vamos a preocuparnos por los recursos, en este caso estamos hablando de las personas y también de los recursos tipo material, y cómo gestionamos los recursos, porque al final los recursos forman un componente importantísimo de nuestra capacidad de gestión. Ojo con lo que estamos diciendo. Gestionen las adquisiciones. Cuando ustedes van a gestionar a sus proveedores, ustedes deben saber dos cosas básicas. La primera es internamente qué cosas van a hacer ustedes, qué trabajos van a hacer ustedes y tal vez qué trabajos o qué elementos de proyecto van a comprar o subcontratar. Y esa es la primera definición que ustedes tienen que hacer. Y segundo, en función de eso, pues qué tipos de contratos y cuáles son las figuras contractuales más apropiadas de acuerdo a lo que ustedes van a gestionar desde la perspectiva de adquisiciones. Riesgos. La parte de riesgos cada vez es más importante. Creo que esta pandemia igual nos ha dejado una lección grandísima con respecto a la importancia de gestionar riesgos. Y en los proyectos van a pasar cosas, van a suceder riesgos que posiblemente ustedes los pudieron ver, identificar en algún momento, y también van a suceder eventos que le impactan al proyecto negativamente o a veces a favor, y que nunca supimos que iban a pasar. Entonces el estándar, las buenas prácticas de gestión te dicen, preocúpate de construir planes de gestión de riesgos, porque no sabemos qué va a pasar y al final del día necesitamos preparar al equipo, preparar el proyecto y prepararnos para tener capacidad de respuesta, porque si nosotros no hacemos esto, pues el impacto puede aniquilarnos.
Comunicaciones, esto es importante porque al final del día el proyecto lo hace un equipo y ese equipo está trabajando con una serie de interesados. Entonces, gestionar las comunicaciones desde el proyecto es algo que requiere un apoyo profesional. Ustedes tienen un conjunto de interesados, tienen clientes, patrocinadores, personas de la comunidad, usuarios, proveedores, etcétera. Toda la gestión de las comunicaciones con cada una de esas partes interesadas necesita un tratamiento eh, técnico para que la información no afecte. Una mala información, un rumor, eh, puede afectarnos al proyecto. Hay proyectos que quizás no son muy mediáticos, hay otros proyectos que son muy sensibles frente a la opinión pública, hay de todo, pero es muy importante que gestionemos las comunicaciones. Y con el equipo de trabajo hacia adentro, la comunicación es un elemento importante. Como directores de proyectos, ustedes van a pasar más del 90% del tiempo comunicándose. Esa es la tareita que tenemos día a día, y mientras más efectiva sea nuestra comunicación, pues mucho mejor. Interesados, ¿quiénes son? Es todo un conglomerado de gente, no solamente es mi cliente, mi proveedor y las 4 personas que estamos aquí alrededor, sino es todo el conglomerado de personas naturales o jurídicas que van a estar afectadas por el proyecto en algún momento, al inicio, en la mitad o al final, y que si yo no les tomo en cuenta, me pueden generar costos, retrasos o riesgos. Entonces, gestionar apropiadamente a los interesados cada vez es más importante. Y más aún en el mundo diverso que vivimos. Tenemos comunidades que son cada vez, por ejemplo, la diversidad generacional es un factor que definitivamente nos ha costado manejarlo. Tenemos ahora con todas estas herramientas virtuales, con el teletrabajo, la posibilidad de interactuar con gente de distintos países y culturas. Entonces, gestionar eso requiere un tratamiento técnico también. La calidad, obviamente, la calidad tiene que ver con entregar un buen producto que cumpla con las especificaciones y con ciertos estándares o requisitos de calidad que ustedes hayan definido o que les haya pedido a su cliente, pero también tiene que ver con la forma de hacer el trabajo, la forma de gestionar el proyecto. Muchas veces hay proyectos que pueden entregar un buen producto, pero generaron una mala experiencia y una mala relación con clientes por cómo se hizo el trabajo, cómo se manejó la calidad del trabajo. Entonces, cuando hablamos de áreas de gestión y ustedes ven ahí, la gestión de proyectos requiere un conjunto de habilidades y una perspectiva integral. Hacer un proyecto no solamente es centrarse en hacer el trabajo técnico y entregar un producto, implica muchas más cosas. Y por último, ustedes miran en el centro que aparece un área de integración, que es digamos, una función, una responsabilidad del director de proyectos, que lo que hace es velar porque todas esas otras áreas de gestión estén coherentemente conectadas y que nos ayuden a entregar y cumplir con los objetivos apropiadamente. Ahora, vamos al enfoque ágil. Aquí hay una foto que me encanta que dice, el propósito perdura, pero el alcance es variable. Y está una fiesta de estas electrónicas con luces, sonido envolvente. Bueno, es todo un show increíble. Así que cuando tratamos de definir un producto final, y si ustedes dicen, bueno, quiero hacer un concierto y que sea, pensemos en proyectos culturales, que ustedes quieren hacer algo impactante y no saben qué quieren hacer en detalle, pero están construyendo eso. Entonces empiezan a pedir ideas del equipo de proveedores y demás, y de pronto eso, conforme se va construyendo, va tomando forma. Entonces, eso sucede en el enfoque adaptativo. El producto final no está del todo detallado. Tengo que irlo construyendo sobre la marcha, y solamente el momento en el que el cliente tiene la posibilidad de verlo, pues él va a saber si es que cumple o no cumple con esas expectativas que tenía. Hay una famosísima frase que dice, el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Y eso nos pasa en muchas cosas. Por lo tanto, este enfoque ágil o adaptativo nos permite tener
un diseño y una construcción, o sea, ese trabajo del producto se repite, es iterativo, lo hacemos una, dos, tres veces, hasta poder ir entregando ese producto que satisface y entrega valor al cliente. Eh, entonces, ese es el tema. Y dentro de este enfoque de agilidad, bueno, simplemente Scrum es una de más de 47 metodologías ágiles que existen para gestionar proyectos que trabaja en base a estos principios de transparencia, inspección y adaptación. Transparencia en el sentido de que aquí lo que nos importa es que todos, ¿quiénes son todos? El cliente, el equipo, el líder de proyecto y los que están alrededor, todos sepan qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando y que podamos tener esa visibilidad acerca de qué me han pedido, en qué estoy trabajando y qué estoy entregando. Inspección, pues porque durante el proceso, y esto más que pensando en una persona que actúa como inspector, es una actividad donde el mismo equipo ve y se da cuenta de si está avanzando o no hacia el objetivo. Y cómo hemos avanzado, qué barreras tenemos, de tal manera que podamos corregir sobre la marcha. Y el otro principio es la adaptación. Al final, lo que busco es satisfacer unas necesidades a mis stakeholders, a mis interesados. Y claro, si es que tengo que cambiar cosas, tengo que adaptarme a nuevas circunstancias, este enfoque está abierto y está compartiendo este principio. Dentro de esto, de estos enfoques de agilidad, pues aquí hay un cambio importante también con respecto a quién hace el trabajo, porque no hay un líder y un equipo solamente, sino hay una estructura que en este caso tiene unos tres representantes. Por un lado, este Product Owner que en resumen es la voz del cliente. La voz del cliente dentro del equipo. La voz del cliente que me dice qué quiero y durante el proceso me puede dar feedback y me hace saber si estoy o no estoy haciendo bien el trabajo y me estoy acercando al producto deseado. Importante, esto es importante porque en otros proyectos lamentablemente tal vez no tengo la posibilidad de involucrar al cliente de manera temprana, sino le tengo que mostrar de aquí a 3 meses recién un primer producto para que me dé feedback. En este caso, el proyecto lo permite y puede incluirlo durante el proceso. Segundo, el equipo. Y el equipo aquí tiene una connotación importante. El equipo es el dueño del proyecto, es el dueño del trabajo, es el dueño de las decisiones. Y le damos poder al equipo para que ese trabajo se organice y se haga de la mejor manera. Y este Scrum Master, que es un líder con el perfil de un líder facilitador, no es el líder de comando y control, el de saque el látigo y si no vienes temprano te castigo, o te pido ahí que pongas el dedo para que marcarte la hora de inicio y fin, que eso no tiene nada que ver, sino más, no es el controlador o el micromanagement acerca del trabajo que está haciendo cada uno de los miembros del equipo. El Scrum Master en ese sentido también tiene un perfil bien especial y tiene que ver con adoptar ese estilo del líder facilitador, que es el que acompaña al equipo, el que le apoya, le da coaching, hace que se generen las facilidades para que el equipo trabaje. Obviamente también piensa bien en cómo estructurar al equipo. Hay una máxima de cómo construir equipos que dice, mi debilidad es tu fortaleza. Un equipo Scrum necesita cumplir con ese principio. Tener a esos miembros de equipos que tengan capacidades y fortalezas que les permitan complementarse. Yo no necesito tener 10 soldados del mismo estilo, sino tal vez hay un conjunto de habilidades conjuntas o comunes, pero otras fortalezas que permitan mejorar el desempeño como equipo de trabajo. Entonces, este Scrum Master a mí me encanta compararlo con la figura del maestro Yoda de las Guerras de las Galaxias, que a los Jedi no les decía qué hacer, sino les hacía coaching, les hacía preguntas, les sugería, y realmente quien generaba la conciencia y tomaba las acciones apropiadas era el mismo Jedi, era el que aprendía por su propia experiencia cómo ir haciendo las cosas. Y ahí tenemos la metodología, que en este caso es más pequeña que la que vimos, donde tenemos, bueno, este backlog que me dice es todo lo que me han pedido,
En base a todo lo que me han pedido, tengo que definir, bueno, de esas 20 cosas, ¿qué voy a hacer? Y congelar este producto que voy a generar y planificar mi trabajo en función de ese producto. Ejecuto el trabajo y una vez que, bueno, se trabaja en periodos de una semana a un mes o hasta 2 meses, dependiendo del tamaño del producto, vamos a entregarle un producto al cliente para que el cliente vea el producto, nos retroalimente y repetir este proceso 2, 3, 4, n veces hasta que nosotros podamos entregar a satisfacción. Normalmente en el día a día, estos equipos de trabajo van a estar mirando un tablero como este, un tablero Kanban, donde cada uno de los miembros tiene visibilidad de qué es lo que tiene por hacer, qué está en progreso, bueno, lo que haya avanzado hasta lo que se ha terminado. Y esta es una herramienta, por ejemplo, que nos brinda lo que habíamos hablado al inicio con respecto a ese principio, transparencia. Si los miembros del equipo se paran frente a este tablero y miran cómo va, pues nadie se pierde. Y esto, aunque hay mucha tecnología y demás, paradójicamente inició haciéndose con papel y lápiz, con post-its. Ahora ya hay tableros digitales y claro, con teletrabajo, y creo que muchos han desarrollado buenas habilidades para poder ya acostumbrarse a tener estos tableros en línea, pero lo importante es que el equipo colaborativamente ya tiene visibilidad de esto y en función de eso ¿qué puede hacer? Puede, primero, conocer cómo estamos, segundo, retroalimentarse, felicitarse por lo que han hecho bien, eh, conocer qué problemas han habido y poder tomar las acciones correctivas para hacer el trabajo del siguiente proceso. Indistintamente de que ustedes trabajen en un enfoque predictivo o adaptativo, o los dos. Ahora les cuento un dato interesante. En ciertos mercados hay tener la certificación PMP, que significa Profesional en Dirección de Proyectos. En ciertos mercados como México, Colombia, ya no es un valor agregado, eso es un máster. O sea, si alguien quiere trabajar en proyectos y no tiene una certificación, pues no sé, está perdiendo el tiempo. Realmente es algo que ya en mercados muy competitivos se requiere como algo básico. Um, lo mismo pasa en las personas que han trabajado en agilidad. Bueno, obviamente la certificación no te va a convertir en el gurú de nada, pero siempre es mejor tenerla, no tenerla. Al final del día son las habilidades las que cuentan, que es lo que estamos hablando en este momento. Y la tendencia ahora es que si tú te has certificado como PMP, aprendas agilidad, certifícate como Scrum y aparte de certificarte, trabaja, haz proyectos reales con un enfoque adaptativo y viceversa. Para los que trabajan en Scrum, certifícate como PMP y complementa y robustece esas habilidades. ¿A quién le va a beneficiar? Es a ti, indistintamente de las discusiones que puedan haber. Entonces, habilidades para un director de proyectos. Este es un estudio que continuamente lo hace el PMI y lo que dice es, todo director de proyectos para mejorar su performance o su desempeño en hacer un proyecto necesita saber de 3 cosas. La una, técnicas de gestión de proyectos. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, de esos procesos, así como habíamos hablado del enfoque predictivo, del enfoque adaptativo, detrás de eso hay en herramientas. Si ustedes quieren convertirse en los gurús de los proyectos, ahora ya está PhD en proyectos, o sea, tienen la vida entera. Pero bueno, ese es un elemento. Pero no es suficiente. No es suficiente que ustedes sepan hacer un cronograma, no es suficiente que ustedes sepan una metodología ágil, no es suficiente que ustedes sepan los 49 procesos de la versión 6 del PMBOK, no es suficiente que ustedes hagan o apliquen una técnica de compresión de cronograma, etc. Necesitamos un par de cosas más. Gestión estratégica de negocios, sobre todo business skills o conocimiento de negocio. Estos estudios han demostrado que, claro, si ustedes tienen un mejor entendimiento de en qué contexto estás, en qué negocio estás, en qué industria estás, pues obviamente hay mejor probabilidad de que te vaya bien. Si es que yo tengo esas habilidades, pues voy a tener una mejor conexión con respecto al trabajo que estamos haciendo. Y por otro lado, liderazgo.
Al final, ustedes como gestores de proyectos, como líderes de proyectos y como miembros de un equipo también, necesitan ejercitar todo un conjunto de habilidades blandas porque ustedes trabajan con personas. Por más que esas personas representen, por ejemplo, a un proveedor, a una entidad de control, a un cliente, etcétera, son personas que tienen su subjetividad, sus preferencias, etcétera. Y mis habilidades de liderazgo me van a permitir movilizar a esos equipos de trabajo, a esas personas, para que eh, den, hagan un buen trabajo, generen un buen desempeño, logremos los objetivos y podamos generar valor y entregar esos productos deseados. Entonces, ese es el famoso triángulo de las habilidades. Um, y ese liderazgo, esta lámina les he dejado porque cada vez es más importante y entender que no hay un solo estilo. Si bien yo les hablé, por ejemplo, en el entorno de agilidad, el estilo de liderazgo facilitador, eh, ese es un estilo apropiado eventualmente para un contexto en particular. Ustedes deben saber y ustedes pueden ver, hay realidades distintas, culturas distintas, contextos distintos, incluso etapas de un equipo de trabajo son distintas, donde yo necesito proveer otro tipo de liderazgo que me permita lograr los resultados deseados, porque yo no tengo toda la vida para hacer el proyecto y para entregar el producto. Entonces, en la medida que ustedes puedan entender esos estilos de liderazgo y adaptarse a cada situación, pues a usar el que más sea apropiado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un estilo directivo me puede ayudar en una etapa de formación. Un estilo de entrenamiento me puede ayudar en un momento donde necesitamos bajar conflictividad, tormentas y que la gente se organice y sepa lo que tiene que hacer. Un estilo de apoyo, pues cuando ya las cosas están claras, hay una normativa, unas reglas, una estructura, etcétera, puede ser suficiente. Y un estilo delegativo, pues ya cuando el equipo ha ido madurando y su desempeño ha crecido y yo les dejo trabajar, yo al contrario les doy el espacio para que el equipo eh, tome sus decisiones y dé su mejor desempeño. Entonces, este es un punto importante para que vean que gestionar proyectos no solamente es el lado técnico, obviamente conocer el negocio y trabajar mucho, mucho en el concepto de liderazgo. Peter Drucker escribió un artículo en Harvard Business Review hace 20 y más años que decía, que titulaba las causas por las que los proyectos fallan. Y dentro de ese artículo, la conclusión que sacó Peter Drucker fue que la principal causa es un pobre liderazgo. Él es un gurú de la administración, muy respetado por muchos y creo que sus enseñanzas las podemos valorar y apreciar si es que nos adentramos un poquito en los aportes que ha hecho, pero hace mucha resonancia con lo que estamos diciendo en este momento y a la diversidad y complejidad del mundo que estamos viviendo. Por lo tanto, la invitación aquí es esta, ¿no? Cuando hablamos de gestionar proyectos, es construir habilidades desde nuestra individualidad, como personas, como profesionales, y claro, estamos en un contexto donde aprender a gestionar un proyecto, no importa en el área en la que estés, va a ser un must, un requerimiento cada vez más importante. Y entender que esos contextos, ahora qué es el contexto que vivimos, pues cada uno tiene su realidad. Y aquí tenemos un perfil psicológico, este es un resultado anónimo de una persona real, esto es una persona real que dio una prueba y aquí miren en su perfil natural tiene este rombito que, bueno, no me va a poner a hacer una interpretación profunda, pero simplemente lo que nos dice es, miren, que en su eje entre proactivo y orientado las personas está en este nivel de desarrollo. Su nivel más alto está entre su orientación, es el normativo, el perfil orientado a cumplir, a hacer las cosas, a obedecer procedimientos,
Y bueno, ese es su perfil natural. Sin embargo, la vida, el trabajo, la escuela, el matrimonio, los contextos en los que nos hayamos involucrado, pues esos ambientes nos exigen nuevos roles, nuevas habilidades, y esta es la misma persona, pero ya con su perfil adaptado. Así que nos toca ir desarrollando y construyendo esos comportamientos y esas habilidades, de acuerdo al contexto en el que estamos. En este caso, la gestión de proyectos es una habilidad que requiere, como ven, realmente no es una habilidad, es un conjunto de habilidades. Que si ustedes se quedan al menos con ese triángulo que habíamos hablado, que es conocimientos técnicos de gestión de proyectos, business skills o habilidades de negocio, entendimiento de en qué negocio y en qué industria estás, y habilidades de liderazgo. Si se preocupan por ir puliendo esos tres elementos, pues su capacidad de gestión de proyectos también va a crecer, porque aquí, al final del día, como dicen los señores de calidad, la calidad del proceso determina la calidad del producto. La calidad del proceso determina la calidad del producto. Entonces, si es que pienso en el proceso de la gestión de proyectos, uno de los elementos importantes empieza desde el equipo, desde esa calidad de sus directores de proyectos, de la calidad de sus miembros de equipo de trabajo. Y en ese sentido, la calidad va a estar determinada por ese conjunto de habilidades que tienen, por ese talento que tienen para hacer que las cosas sucedan. Y bueno, con eso cerramos esta pequeña presentación. Este tema es enorme y bueno, nos podríamos ir por distintas aristas. Simplemente la invitación es a reflexionar a título personal y desde el punto de vista de la gestión de proyectos si es que necesitamos cambiar o pulir algo, saber algo nuevo o transformarnos. Quizás esto requiera un estudio profundo, una preparación más a fondo para coger nuestros proyectos y hacerlos de la mejor manera, de tal forma que tengamos éxito en lo que hacemos. Así que continuemos caminando, no tenemos más. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias por habernos compartido tanta información de una forma muy, muy pedagógica, muy dinámica, con muchos ejemplos, muy relacionada a casos prácticos y a la vida real, que es lo importante, este enfoque práctico, eficiente con respecto a la metodología de proyectos y a la gestión de proyectos. Y esa reflexión inicial que hiciste con respecto a la importancia de entender el proceso de transformación y la visión de cambio y de adaptación en la vida. Permíteme hacer, antes de dar paso a las preguntas, permíteme hacer unos saludos a todos quienes comparten y todos los que nos han acompañado en esta transmisión y que son parte fundamental y el objetivo de estos encuentros. Edgar Guerra, Luis Sánchez, Nixon Torres, un saludo especial para Pablo Celi y Marcela, felicitaciones por el nacimiento de su hija Martina. De la misma manera, felicitaciones a Santiago Ortiz por la noticia de que viene un bebé en camino en su familia. Nuestro apoyo y deseos de bienestar para Marcia Villafuerte y su familia, Miguel Ángel Santa Cruz, Yarex Criollo, Verónica Valencia, Limbo As, Rommel Moya, Angélica Enríquez, Lorena Gaón, Mauricio Caiza, Jorge Jara, Vero Caicedo, Jonathan Aguilar, Mónica Falconi, Janet Villavicencio, Adri Jiménez, Ilich Aguirre, Francisco Encalada, Hugo Jaramillo, Jorge Márquez, Mafra Bastidas, Pauli Precis, Paola Zambrano, Joana Rodríguez, Susi Valverde, Majito Cruz, Anita Espinel, María Luisa Peñafiel, Julián Mancero, Isa Morán, Daniela Mancero, Carlos Armijos, Lourdes Valverde, Juan Carlos Brito, Alexandra Alarcón, Mónica Barriga, Evelyn Ruiz, Irma Mosquera. Les agradezco a todos por habernos acompañado y por estar en esta transmisión. David, muchas gracias por lo que nos habías comentado. Te quiero hacer unas pequeñas preguntas en torno a la reflexión que nos has hecho de proyectos. Quisiera conocer un poco más la historia. Los proyectos en sus inicios se relacionaron a temas de defensa, a temas de seguridad nacional. Hoy por hoy, en la actualidad, es de aplicación global. ¿Cómo se llegó a este nivel de madurez en torno a los proyectos, a la metodología, a la guía? ¿Cuál ha sido el rol del PMI en este proceso? Ok. Bueno, el primer estándar de proyectos que generó el PMI lo hicieron en 1969, 4 personas, y la mayoría
eran personas dedicadas a la construcción que habían hecho esos megaproyectos que les fue bien y lo que dijeron es, bueno, generemos unas buenas prácticas que nos funcionaron y que de alguna forma sirvan para todo tipo de proyectos. En su primera etapa, esto tuvo una marcada, este estándar de estas buenas prácticas tuvo una marcada influencia de la gente de construcción. Sin embargo, con el pasar del tiempo, quizás un acierto que tuvo la gente del PMI fue invitar a personas de distintas profesiones. Entonces, la gente de tecnología, gente de gobierno, gente de proyectos sociales. El ejército de Estados Unidos tuvo una influencia importante. Se fueron uniendo y participando en la estructuración de estas buenas prácticas. Al momento, son equipos multidisciplinarios y además multiculturales, que esto es interesantísimo. Es gente de Europa, de Asia, de América Latina, que conforman comités y participan en la revisión de estas buenas prácticas. Y eso es lo que ha ido enriqueciendo estos contenidos. Y a su vez, el PMI lo que hizo en la última versión fue, por ejemplo, incorporar todo el enfoque ágil y adaptativo que viene, de hecho, de otros institutos. Porque lo que aquí, como hablamos, aquí no se trata de que un modelo es mejor que otro o que un enfoque es mejor que otro. Existen opciones, metodologías, formas de gestionar los proyectos. Lo que yo necesito, eso sí, es entender qué proyecto estoy haciendo, qué tipo de trabajo es el que tengo que hacer, qué producto tengo que entregar y en función de eso, pues, seleccionar lo más adecuado. Pero esa ha sido un poco la evolución dentro del PMI. Obviamente hay otro factor y es que existen institutos en otros, que vienen de otras vertientes, ¿no? Por ejemplo, toda la comunidad de agilidad y los institutos que se han especializado en prácticas ágiles. Ellos son otra comunidad de profesionales que han hecho aportes increíbles. En Europa hay un instituto que se llama el IPMA, que también es como, entre comillas, un PMI, pero de Europa, que ha hecho aportes y estudios muy interesantes con respecto a las prácticas de gestión. Y aparte hay empresas incluso que por sus productos han generado cosas interesantes. Por ejemplo, Primavera. Primavera es un software que fue creado por dos señores y ellos dentro de su software, que era su producto, crearon una técnica del valor ganado. Y esa técnica después se convirtió en una práctica que fue insertada dentro de las buenas prácticas de PMI. Entonces, lo interesante para nosotros es un poco que tengamos esa visibilidad de esos aportes y podamos coherentemente, eso sí, coherentemente y con criterio, saber utilizar esas prácticas en función de los proyectos que nosotros hacemos. David, muchas gracias, David. Tú eres un formador y te dedicas mucho a la capacitación y a la formación de formadores, todo el tema de desarrollo y fortalecimiento de habilidades, conocimientos, destrezas en el talento humano. Si tú estructuraras un programa de capacitación para una empresa del área de la construcción o de tecnologías, ¿cómo serían los criterios para definir esas competencias o ese perfil de competencias que deben tener los diferentes miembros de los equipos que hacen seguimiento y ejecución al proyecto? Por ejemplo, hay un nivel operativo, un nivel de supervisión y un nivel de dirección. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú dieras en términos de construcción de este programa de entrenamiento, de perfeccionamiento en torno a un enfoque de competencias hacia la gestión y gerencia de proyectos? Perfecto, qué buena pregunta. A ver, siempre partimos de un diagnóstico de necesidades y esas necesidades, lo más fácil es empezar a entenderlas desde lo estratégico hasta lo operativo. Entonces, entender, bueno, el negocio, ¿qué necesita? Segundo, y cuando hablamos de qué necesita en términos más estratégicos, por ejemplo, cómo estamos en nuestro cumplimiento de objetivos, en ventas, en los índices financieros, etc. Segundo,
bajar un poquito y no pensar solamente en la organización, sino en este caso, por ejemplo, en los proyectos o en las áreas, si escribieran otras áreas, y cuáles son esos indicadores donde los proyectos están funcionando bien y donde hay brechas. Porque al final este plan formativo me debe ayudar a mejorar el desempeño y en este caso me debe ayudar a cerrar esas brechas. Entonces, por ejemplo, si yo veo que en mis proyectos, si estoy pensando en equipos de proyectos, estamos teniendo problemas en alcance, en riesgos, en costos, etcétera, ya tengo un input para saber dónde están los problemas. Y de ahí sí bajar a un nivel de desempeño y saber de dónde vienen esos problemas. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, de alcance, ¿dónde está el problema de alcance? ¿Está mal definido el alcance o tenemos problemas en la ejecución? Entonces, o tal vez tenemos, no sé, otras variables que están afectando, como por ejemplo que el cliente no tenga claridad con respecto a lo que quiere y está cambiando continuamente los alcances. Entonces, en ese tercer nivel, cuando hablamos del desempeño, ahí podemos quizás analizar esos roles que acaban de mencionar. Por ejemplo, claro, no va a ser el mismo rol el que tiene el director de proyectos que el rol que tiene el miembro del equipo de proyectos. Entonces, posiblemente ese director de proyectos está haciendo bien algo, pero también algo está fallando. Entonces, detectar esa brecha o ese problema de desempeño, y lo mismo hacemos con los miembros del equipo y si es que hubieran otros niveles. ¿Para qué nos sirve eso? Porque entendiendo eso, ahí sí nos vamos a definir, bueno, qué cosas necesitan aprender, qué conocimientos, qué habilidades me van a ayudar a cerrar esos problemas o esas brechas en los directores, y igual en los miembros del equipo. Y construir ya el plan apropiado para eso. Pero como ves, vamos de abajo hacia arriba. Entonces, antes de pensar en la persona, necesita entender cómo esos problemas están afectando al desempeño de la organización y al desempeño de, en este caso, de los proyectos o de las áreas en sí. Y un poco ese es el criterio. Ahora, para cerrar esa parte, hay unas competencias, digamos, dos competencias importantes genéricas que sirven para todos. La una es que todos mejoren su conocimiento acerca de gestión de proyectos y específicamente de los procesos de gestión de proyectos. O sea, por ejemplo, que se entrenen mejor en cómo definir el alcance, cómo definir el tiempo, cómo definir la calidad, de tal manera que todos primero estén nivelados y que sepan cómo se hace eso. Y segundo, hay unas habilidades blandas. Hay tres habilidades blandas estudiadas en los equipos de proyectos, y la primera habilidad blanda es la colaboración. O sea, cuando hablamos nosotros de trabajo en equipo, yo no puedo pensar, ni siquiera atreverme a querer trabajar en un proyecto si es que yo soy una persona individualista y no me gusta trabajar en equipo. Cuidado. El primer mandamiento para que yo quiera trabajar en un proyecto es que esté dispuesto y quiera trabajar en equipo. Y la colaboración es la raíz de todo esto. Si yo no tengo esa actitud y esos comportamientos colaborativos, no voy a poder trabajar en proyectos. Segundo, la comunicación. Obviamente, habíamos hablado, estoy con un equipo de trabajo, con interesados, con clientes, necesito que esa comunicación fluya. Entonces, si es que mis miembros del equipo pues no tienen esa comunicación continua, voy a tener problemas, y además que sea una comunicación efectiva. Y tercero, manejo de conflictos. En la vida en general, así como los cambios, la segunda constante que va a aparecer en todo lado son los conflictos. Conflictos por diversas razones, por motivos pequeños o por motivos grandes. Entrenarle al equipo en cómo gestionar conflictos. Son tres habilidades blandas importantísimas para cualquier equipo de proyectos. Muchas gracias, David. En cuanto, por ejemplo, a la oferta disponible de certificaciones a nivel nacional, ¿cuál es como el abanico de posibilidades que tenemos nosotros como profesionales? O sea, ¿cuál sería la recomendación que me das tú? ¿Debo seguir primero un curso? ¿Debo buscar una maestría? ¿Qué me recomiendas tú? Ok, a ver,
Hay dos caminos, pensemos un camino que es de corto plazo y uno de largo plazo. Vamos por el rápido. Si ustedes quieren convertirse en los gurús de los proyectos, seguir una maestría y un PhD sería lo idóneo, pero eso les va a tomar de 2 años de la maestría, 5 años del PhD, 7 años. Y aún así se van a dar cuenta que hay tantas cosas que tienen toda la vida para convertirse en los gurús de los proyectos. Entonces, ahora vamos al corto plazo. Ustedes somos profesionales, ¿no? Nosotros necesitamos mejorar nuestro desempeño, incrementar nuestras capacidades. Normalmente construir una habilidad práctica y que yo pueda utilizarla y que me dé algún beneficio es un proceso de corto plazo. Corto plazo significa 3 meses máximo. Entonces, si es que yo voy a certificar, no importa si es que coges un curso o si te vas a certificar, o sea, más allá de eso es cuál es esa habilidad que quiero construir. Entonces, sí, claro, yo quiero coger un curso y, por ejemplo, aprender a planificar un proyecto. Es la primera cosa que yo quisiera aprender. Entonces, cualquier curso de proyectos que me enseñe estructuradamente cómo hacer un buen plan de proyectos me va a servir para primero tener una idea y ya luego aplicarlo, porque al final esto es como todo, la práctica. En la medida que yo practique y aplique cómo construir buenos planes de proyectos, esa habilidad se irá perfeccionando. Y qué mejor si es que eso termina en una certificación, que la final es seguir estudiando, rendir un examen y llevarte un diploma de, en este caso, algún instituto especializado que te dice, sí, al menos eso es una evidencia de que te has esforzado y que sabes algo sobre ese tema. No quiere decir que es la panacea ni nada por el estilo, pero al menos es una evidencia que dice, sí, has estudiado un poquito, tienes un entendimiento mínimo necesario sobre este tema y eso definitivamente en la práctica la mayoría sí le ayuda a hacer un poco mejor las cosas. Obviamente voy a ser mejor si es que sigo evolucionando, practicando y perfeccionando ese conocimiento. Entonces, mi recomendación en resumen sería, si yo quiero ir construyendo habilidades, yo me iría por esos procesos de capacitación de corto plazo y si le pueden complementar con la certificación, pues enhorabuena, pero que siempre vaya acompañado en paralelo con la práctica, para que no solamente se quede en un estudio teórico, sino que lo apliques en tu proyecto. Eh, ¿Qué existe en el mercado? Pues, a ver, dentro del enfoque, dentro del PMI, por ejemplo, tienes la certificación como profesional en dirección de proyectos, que es la certificación PMP. Es la más popular en el mundo. Como les había dicho, en Colombia y México, si no eres PMP en este momento, ya estás fuera del mercado. Entonces, sí es en cierto tipo de organizaciones y proyectos, no es para todos. La segunda, hay otra certificación de altísimo crecimiento que es la de Scrum Master específicamente, que ya de hecho le superó en cantidad a la certificación PMP. Pero si alguien llega a tener esas dos, creo que sería un gran complemento. Y de ahí ya depende de en qué trabajes y cuál sea tu necesidad. Por ejemplo, hay certificación en programación, que es construir cronogramas. Si es que si tu trabajo es hacer cronogramas, la certificación en programación te va a ayudar mucho. Si tú trabajas en riesgos, por ejemplo, el PMI tiene una certificación especializada en riesgos, definitivamente eso te va a fortalecer en esa parte. Si tú trabajas, por ejemplo, en agilidad, vámonos al otro lado. Si tú tienes un equipo de agilidad, aparte de ser Scrum Master, que tal vez por lo menos seas un Scrum Product Owner o tengas esa certificación, te va a ayudar a entender esa perspectiva del negocio o del cliente y eventualmente ir mejorando tu rol. Para los developers, sobre todo para los equipos que desarrollan software, por ejemplo, la certificación Scrum Developer les ayuda porque les da ciertas técnicas para su trabajo específico. Entonces, eh, hay, hay muchas certificaciones que pueden alimentar tu perfil. Entonces, ahí el punto es, primero, empezar digamos, por lo básico. Si es que tienes una certificación en el lado del PMI por PMP, sería buenísimo. Y si tienes por el lado de agilidad, por lo menos un Scrum Master, sería
sería un punto de partida importante. De ahí en adelante ya vas a tener visibilidad con respecto a qué otras coger para especializar, de acuerdo a tu necesidad. Muchas gracias, David. Un dato referencial, ya vamos a cerrar, esta sería mi última pregunta. Una tasa de retorno. Yo invierto $1 en certificación y $1 en mi certificación, digamos, en mis cursos de capacitación. Como profesional, ¿cuál sería el retorno esperado y en qué tiempo? Um, Una generalidad, ¿no? Un dato general. Eso te voy a decir, realmente habría que hacer un estudio para tener un número, no lo tengo al momento, pero definitivamente existen beneficios que yo te podría decir, te puedo contar este storytelling, esto es de la vida real con nosotros. Nosotros tuvimos una persona que se certificó como PMP, trabajaba en un banco aquí en Ecuador, en el año, imagínate, eso fue por el año 2008, hace ya 12 años. Debido al trabajo del esposo de esta chica, él trabajaba en la industria petrolera y se fueron a trabajar a Qatar. El esposo fue a Qatar y ella, claro, se mudó. Me escribió un mail al siguiente año y diciéndome, David, estoy contenta porque me contrataron en el Banco de Qatar. Y la razón por la que mi jefe me dijo que me contrataron es que yo, en relación al resto de otros candidatos, era la única que tenía la certificación PMP y eso es lo que ellos les interesaba como un valor agregado y me contrataron. Así que me puso un mail, fueron unas lindas palabras, pero claro, imagínate, si yo pienso en un retorno de inversión, claro, estaba aparte de un beneficio emocional y personal, económicamente para ella eso fue una gran noticia, ¿no? Así que, y con eso, esa historia, creo que puedo responder un poco lo que me estás diciendo. Y a nivel de mercado, pues claro, si tú ves anuncios de trabajo o si tú eres contratista y trabajas por el sector público o privado, en muchos requisitos, siquiera para empezar a participar en una oferta y que tú puedas presentar, te piden que tengas una certificación y que si no, ni siquiera puedes participar. Entonces, digamos que el mercado ya está poniendo esas reglas y también diciéndote cuáles son los beneficios que puedes obtener. Muchas gracias, David. Te agradezco mucho, te quiero agradecer por todo ese desprendimiento de conocimientos y a través de una pastillita habernos introducido en el amplio mundo de los proyectos, de explicarnos los alcances que esto tiene y dejarnos con el interés depositado en esta materia por toda tu trayectoria, por tu formación, por tu experiencia. Muchas gracias. Agradezco también a las autoridades del Banco Central que nos permiten y hacen posible que este programa llegue a cada uno de ustedes a través de esta plataforma de Facebook Live. También a todo el equipo de la Dirección de Comunicación y de la Dirección de la Coordinación General de Tecnologías de Información que nos apoyan y que son un recurso indispensable para que este programa se realice. Adicionalmente, recuerda que el 87% de los servicios del Banco Central están disponibles en la plataforma www.gov.es/BCE con respecto a trámites ciudadanos. Adicionalmente, mantén la distancia, usa la mascarilla, lávate de manera frecuente las manos. Si sales, por favor, cumple con todas las medidas de bioseguridad. Al COVID lo vencemos con mucha disciplina. Recuerda que estamos pasando del yo me quedo en casa al yo me cuido y eso es importante aplicar todas las medidas de bioseguridad. La próxima semana vamos a tener a dos invitados. Uno de ellos es Daniel Montalvo y vamos a hablar sobre la importancia o el papel o el arte de escribir la noticia con enfoque económico. Será el próximo jueves a las 16 horas. Te agradezco, David. Muchas gracias por tu tiempo. Despídete, tus palabras finales a las órdenes. Bueno, primero, Fernando, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las autoridades del Banco Central por darnos este espacio, pues aquí cuentan con un amigo y un servidor.
Y para todos, simplemente espero que se lleven un par de ideas que les pueda beneficiar en su desarrollo personal y profesional. La presentación igual les vamos a compartir para, bueno, ustedes dirán cómo la pueden acceder las personas que han asistido y simplemente la vida es un proyecto, así que tratemos de contar una linda historia con ese proyecto que queremos hacer. Cuídense Muchas mucho. gracias, David. Una linda tarde. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Gracias, David. Chao, David. Gracias.